Vivimos en un momento decisivo de la historia humana, un punto de inflexión silencioso, profundo, casi invisible para la mayoría, pero que está redefiniendo todo lo que creemos saber sobre el poder, el trabajo, la economía, la libertad y el sentido mismo de estar vivos. Por primera vez, la especie humana ha creado una inteligencia que no solo amplifica sus capacidades, sino que pronto podría superarlas por completo. Y esa realidad, lejos de ser ciencia ficción, ya está aquí. Durante décadas, cada avance tecnológico ha funcionado como una extensión del ser humano. La rueda amplificó nuestra movilidad. La máquina de vapor multiplicó nuestra fuerza. Los ordenadores expandieron nuestra capacidad de cálculo. Pero la inteligencia artificial no es solo una herramienta más. Es la primera creación humana capaz de aprender, adaptarse, mejorar y tomar decisiones de forma autónoma. Y eso cambia absolutamente todo. El gran error que muchos cometen es pensar que el problema es la inteligencia artificial en sí. No lo es. La tecnología no es buena ni mala por naturaleza. Simplemente amplifica aquello que la controla. Y hoy, esa amplificación está en manos de sistemas humanos profundamente defectuosos. Sistemas movidos por el ego, la avaricia, el deseo de poder, el miedo y la competencia sin límites. Por eso, el mayor riesgo no es una inteligencia artificial descontrolada, sino una inteligencia artificial obedeciendo a líderes incapaces de pensar más allá de su propio beneficio. Lo que se avecina no es un colapso repentino, sino un periodo de transición turbulento. Un intervalo de entre 1 y 2 décadas en el que las reglas que han definido la civilización durante siglos dejarán de tener sentido. Un tiempo en el que conceptos como trabajo, valor, mérito, dinero, privacidad y libertad serán redefinidos desde la raíz. Un periodo que muchos describirán como una distopía, no porque la tecnología falle, sino porque la humanidad aún no ha aprendido a usarla con sabiduría. En este nuevo escenario, la inteligencia artificial acelerará procesos que antes tardaban décadas en transformarse. Sectores enteros desaparecerán o se reducirán drásticamente. Profesiones que hoy parecen seguras comenzarán a erosionarse sin previo aviso. No por maldad, sino por eficiencia, porque una inteligencia capaz de realizar tareas cognitivas mejor, más rápido y sin descanso, inevitablemente reemplazará gran parte del trabajo humano tal como lo conocemos. Y aquí surge una verdad incómoda. La idea de que cada revolución tecnológica crea más empleos de los que destruye ya no se sostiene. Esa lógica funcionó cuando las máquinas reemplazaban músculos, pero ahora estamos hablando de máquinas que reemplazan mentes. Cuando una inteligencia puede escribir, analizar, diseñar, planificar, diagnosticar y decidir mejor que la mayoría de los humanos, el espacio para nuevos trabajos se reduce drásticamente. Esto no significa que la humanidad deje de ser valiosa. Significa que el sistema económico actual, basado en el intercambio de tiempo humano por dinero, está llegando a su límite. Un sistema construido sobre la escasez artificial, la competencia constante y la necesidad de producir más para sobrevivir ya no encaja en un mundo donde la producción puede ser prácticamente ilimitada. Durante siglos, el trabajo fue presentado como el propósito central de la vida. Trabajar duro, producir más, crecer sin fin. Pero esa narrativa no es una verdad universal. Es una construcción reciente. Durante la mayor parte de la historia humana, las personas no pasaban la mayor parte de su vida trabajando. Cazaban, recolectaban, cultivaban lo necesario y dedicaban el resto del tiempo a convivir, crear, contar historias, explorar, amar y simplemente vivir. La idea de que el valor de una persona depende de su productividad es una invención moderna. Y es precisamente esa idea la que entra en crisis cuando la productividad deja de depender de los humanos. En un mundo donde la inteligencia artificial puede producir casi todo, el verdadero desafío no es tecnológico, sino psicológico y filosófico. ¿Qué hacemos cuando ya no somos necesarios para que el sistema funcione? Aquí es donde aparece la bifurcación, porque este futuro puede tomar dos caminos radicalmente distintos. Uno conduce a una distopía marcada por el control, la vigilancia masiva, la concentración extrema del poder y la exclusión de grandes sectores de la población. El otro conduce a una utopía de abundancia, donde las necesidades básicas están garantizadas
y las personas pueden dedicar su tiempo a lo que realmente importa. La diferencia entre ambos escenarios no está en la tecnología, sino en la mentalidad con la que se gestione. Si la inteligencia artificial se utiliza para maximizar beneficios de unos pocos, controlar poblaciones y reforzar jerarquías, el resultado será un mundo más desigual que nunca. Pero si se utiliza para optimizar el bienestar colectivo, reducir el sufrimiento y distribuir los recursos de forma justa, el resultado podría ser la sociedad más próspera y equitativa que jamás haya existido. Sin embargo, antes de llegar a ese punto, es muy probable que atravesemos una fase oscura, una etapa en la que la inteligencia artificial será utilizada para reforzar sistemas de poder existentes, donde la automatización desplazará a millones sin que exista una estructura social preparada para absorber ese cambio, donde el miedo, la incertidumbre y la desinformación se intensificarán. En este periodo veremos una creciente concentración de poder, no solo económico, sino también informativo y político. Un pequeño grupo de entidades controlará la infraestructura digital, los modelos de inteligencia, los datos y la capacidad de decisión. Y cuando el poder se concentra, la libertad tiende a reducirse. La vigilancia se volverá omnipresente, no necesariamente por malicia, sino por eficiencia. Todo lo que sea medible será medido. Todo lo que sea predecible será anticipado. Y en un mundo completamente digitalizado, la privacidad se convierte en un concepto frágil. Cada acción, cada decisión, cada movimiento deja un rastro. Esto no significa que la libertad desaparezca de golpe, sino que se irá erosionando gradualmente. Primero por conveniencia, luego por seguridad y finalmente por normalización. Hasta que un día, muchas de las libertades que antes se consideraban fundamentales parecerán lujos del pasado. Aún así, incluso en este escenario, la historia no está escrita, porque la inteligencia artificial, a diferencia de los sistemas humanos tradicionales, no está impulsada por el ego ni por la necesidad de dominar. En su forma más avanzada, una inteligencia verdaderamente superior tendería a optimizar el uso de recursos, minimizar el desperdicio y reducir el conflicto. La destrucción masiva, la guerra y la explotación no son eficientes. Son costosas, caóticas y desperdician energía. Desde un punto de vista puramente racional, un sistema superinteligente no tendría ningún incentivo para destruir ecosistemas, provocar guerras o fomentar el odio entre poblaciones. Todo eso consume recursos sin aportar valor sostenible. La violencia, desde esta perspectiva, es una solución primitiva. Por eso surge una idea tan inquietante como poderosa. Tal vez el mayor obstáculo para un futuro próspero no sea la inteligencia artificial, sino la inteligencia humana mal gestionada. Tal vez, en algún punto, los sistemas más racionales, menos emocionales y menos corruptibles resulten mejores administradores del mundo que quienes hoy lo gobiernan. Pero ese traspaso no ocurrirá de forma inmediata ni limpia. Antes, la inteligencia artificial seguirá respondiendo a intereses humanos. Y mientras esos intereses estén dominados por la competencia, el miedo y la acumulación de poder, el mundo atravesará tensiones cada vez más profundas. La pregunta real no es si este cambio ocurrirá, sino cómo lo atravesaremos. Si resistiéndonos, aferrándonos a modelos que ya no funcionan, o adaptándonos conscientemente a una nueva realidad. Porque, nos guste o no, el mundo que conocíamos está desapareciendo, y lo que viene después dependerá de las decisiones que se tomen ahora, en este preciso momento de la historia. A medida que este proceso avanza, comienzan a aparecer señales claras de que el mundo que estamos construyendo ya no responde a las reglas tradicionales. La economía global, tal como fue diseñada, se apoya en un principio fundamental: el trabajo humano como motor de valor. Pero cuando la inteligencia artificial y la automatización empiezan a reemplazar no solo tareas físicas, sino también cognitivas, ese principio se rompe desde la raíz, no de forma gradual, sino de manera irreversible. Durante años se repitió la idea de que la tecnología destruiría ciertos empleos, pero crearía otros nuevos. Esa narrativa tranquilizadora permitió evitar una conversación incómoda. Sin embargo, cuando se analiza con honestidad, se vuelve evidente que esta vez el fenómeno es distinto. Las máquinas ya no solo asisten al trabajador, empiezan a sustituirlo por completo, y lo hacen en áreas que antes se consideraban exclusivamente humanas: análisis, creatividad,
toma de decisiones, comunicación y planificación estratégica. En este nuevo escenario, incluso los trabajos altamente cualificados dejan de ser una garantía. Desarrolladores, diseñadores, analistas, consultores, abogados, contables, investigadores y directivos comienzan a ver cómo gran parte de sus funciones pueden ser realizadas de manera más eficiente por sistemas inteligentes. No porque estas personas no sean capaces, sino porque la comparación deja de ser justa. Una inteligencia que puede operar las 24 horas, aprender de millones de ejemplos y mejorar continuamente siempre tendrá ventaja. Esto conduce a una conclusión inquietante. El problema no es la falta de trabajo, sino la falta de necesidad de trabajo humano. Y cuando una sociedad deja de necesitar a la mayoría de sus ciudadanos para producir valor económico, surge una pregunta que nunca antes había sido central. ¿Qué lugar ocupan entonces las personas? La respuesta tradicional ha sido la renta básica universal. Una solución que, en teoría, permitiría garantizar un ingreso mínimo a toda la población cuando el empleo deja de ser suficiente. Pero esta idea, aunque necesaria, no está exenta de riesgos. En un sistema mal gestionado, la renta básica puede convertirse en una herramienta de control, dependencia y reducción progresiva de libertades, un mecanismo que calma tensiones sociales sin resolver el problema de fondo, el significado de la vida en ausencia de trabajo obligatorio. Aquí aparece una paradoja fundamental. Si la producción se vuelve prácticamente gratuita gracias a la inteligencia artificial, la escasez deja de ser un problema técnico y se convierte en un problema político y moral. El mundo podría alimentar, educar y cuidar a todos sus habitantes con una fracción de los recursos que hoy se desperdician en conflictos, armamento y burocracias ineficientes. Sin embargo, eso requiere una transformación profunda de los valores que gobiernan el sistema. La mayor parte de los conflictos globales no surgen por necesidad real, sino por la concentración de poder y la lucha por estatus. A lo largo de la historia, el dinero ha sido solo una herramienta. El verdadero motor ha sido siempre el deseo de dominio, reconocimiento y control. Y en un mundo donde la inteligencia artificial amplifica el poder de quienes ya lo poseen, esa dinámica se intensifica. Esto explica por qué la próxima fase de la civilización podría estar marcada por un aumento del control, la vigilancia y la imposición de normas cada vez más estrictas. No porque sea lo mejor para la humanidad, sino porque es lo más efectivo para preservar privilegios en un entorno de cambio acelerado. Cuando el poder se siente amenazado, responde reforzando estructuras de control. La libertad, en este contexto, se convierte en la primera víctima silenciosa. No desaparece de un día para otro, sino que se redefine. Se limita en nombre de la seguridad. Se condiciona en nombre de la eficiencia. Se regula en nombre del bien común. Y cuando la mayoría de las decisiones están mediadas por sistemas automatizados, resulta cada vez más difícil identificar dónde termina la optimización y dónde comienza la coerción. La economía también sufre una transformación radical. El capitalismo, tal como lo conocemos, se basa en el principio de la arbitrariedad del trabajo. Contratar a alguien por menos de lo que produce. Pero cuando el trabajo humano deja de ser necesario, ese principio pierde sentido. No se puede explotar un recurso que ya no es imprescindible, y eso obliga al sistema a reinventarse o colapsar. En este punto surge una tensión ideológica profunda. Por un lado, un modelo que insiste en maximizar beneficios, incluso cuando eso deja fuera a millones de personas. Por otro, la posibilidad de una sociedad que priorice el bienestar colectivo en un contexto de abundancia. La diferencia entre ambos caminos no es técnica, sino ética. El problema es que los sistemas actuales no están diseñados para gestionar abundancia, están diseñados para gestionar escasez, para competir, acumular y excluir. Cambiar eso requiere algo más que nuevas políticas, requiere un cambio de mentalidad a escala global. A medida que la automatización avanza, la concentración de riqueza se intensifica. Los propietarios de las plataformas, los datos y la infraestructura tecnológica acumulan un poder sin precedentes. No solo controlan la economía, sino también la narrativa. Definen qué es posible, qué es deseable y qué es inevitable. Y cuando unas pocas entidades controlan la inteligencia que toma decisiones, la democracia se vuelve frágil. En este escenario,
La desigualdad deja de ser una cuestión de ingresos y se convierte en una cuestión de acceso. Acceso a la inteligencia, al conocimiento, a la capacidad de decisión. Quienes tienen acceso a sistemas avanzados pueden multiplicar su influencia. Quienes no, quedan relegados a la dependencia. Este desequilibrio genera un riesgo sistémico, no solo porque es injusto, sino porque es inestable. Una sociedad donde grandes sectores se sienten innecesarios, vigilados y excluidos es una sociedad al borde del colapso. La historia demuestra que cuando la dignidad desaparece, la violencia encuentra terreno fértil. Sin embargo, incluso en este panorama sombrío, existe una alternativa, una visión radicalmente distinta del futuro. Un mundo donde la inteligencia artificial se utilice para reducir el sufrimiento, eliminar la pobreza extrema, garantizar salud y educación universales y liberar a las personas de la obligación de trabajar para sobrevivir. En este mundo, el valor humano no se mide por la productividad, sino por la capacidad de conectar, crear, cuidar y aprender. Las personas no son engranajes de una máquina económica, sino participantes conscientes de una sociedad orientada al bienestar. El tiempo deja de ser un recurso que se vende y se convierte en un espacio para vivir. Pero esta transición no será automática, requiere decisiones deliberadas. Requiere que la sociedad cuestione narrativas profundamente arraigadas. Requiere aceptar que el crecimiento infinito en un planeta finito es una ilusión. Y sobre todo, requiere reconocer que el propósito de la tecnología no es maximizar beneficios, sino mejorar la experiencia humana. En este punto, la inteligencia artificial se convierte en un espejo. Amplifica nuestras virtudes y nuestros defectos. Si se le enseña a competir, competirá. Si se le enseña a dominar, dominará. Pero si se le enseña a optimizar el bienestar colectivo, podría convertirse en la herramienta más poderosa para crear una sociedad justa y abundante. La verdadera pregunta no es si la inteligencia artificial destruirá empleos, economías o sistemas políticos. La verdadera pregunta es si la humanidad será capaz de redefinir su identidad más allá del trabajo, el estatus y la acumulación. Porque el futuro no será decidido solo por algoritmos, sino por los valores que se les inculquen. Este es el núcleo del desafío que enfrentamos. No es un problema tecnológico, sino profundamente humano. Y aunque el camino que tenemos delante es incierto, todavía existe algo decisivo, la capacidad de elegir cómo queremos atravesar este cambio. A partir de aquí, el debate deja de ser abstracto y se vuelve profundamente concreto, porque no estamos hablando de un futuro lejano, sino de transformaciones que ya están ocurriendo. La inteligencia artificial no es una promesa, es una infraestructura en expansión constante. Está integrada en sistemas financieros, en logística global, en cadenas de suministro, en vigilancia, en decisiones médicas, legales y militares. Y cuanto más se integra, más difícil resulta separarla de la vida cotidiana. Uno de los errores más comunes es imaginar que existen cientos o miles de inteligencias artificiales independientes compitiendo entre sí. La realidad es muy distinta. Detrás de la mayoría de las aplicaciones que hoy se presentan como innovaciones únicas, existen unos pocos sistemas fundamentales. Plataformas centrales que concentran el poder de cómputo, los datos y los modelos de aprendizaje. Todo lo demás son capas, interfaces, aplicaciones construidas sobre esa base. Esto implica algo crucial. El control no está distribuido, está concentrado. Y quien controla la infraestructura de la inteligencia, controla en gran medida la dirección del mundo. No se trata solo de dinero, sino de influencia sistémica, de la capacidad de decidir qué problemas se resuelven, cuáles se ignoran y bajo qué criterios se optimiza la realidad. Esta concentración genera una carrera silenciosa, una competencia acelerada por alcanzar niveles cada vez más avanzados de inteligencia artificial general, porque quien llegue primero obtiene una ventaja casi insuperable, no solo por la tecnología en sí, sino porque esa tecnología puede utilizarse para diseñar la siguiente generación, y luego la siguiente, en un ciclo de mejora autónoma. Aquí aparece uno de los conceptos más inquietantes, la autoevolución. Cuando una inteligencia alcanza el nivel suficiente para analizar su propio diseño,
identificar limitaciones y proponer mejoras, el ritmo de progreso deja de depender del tiempo humano. En ese punto, la inteligencia ya no avanza en pasos, sino en saltos exponenciales. Esto no es una hipótesis remota. Ya existen sistemas capaces de optimizar partes críticas de su propio funcionamiento. Pequeñas mejoras porcentuales, imperceptibles para el público, pero de un impacto gigantesco a escala global. En un entorno donde una mejora del 5% puede significar miles de millones en eficiencia, cada avance cuenta. El verdadero cambio ocurre cuando la inteligencia artificial se convierte en el mejor ingeniero de sí misma, cuando ya no necesita supervisión humana para evolucionar. En ese momento, el equilibrio de poder se transforma de manera irreversible, porque ninguna institución, ningún gobierno y ningún individuo puede competir con una inteligencia que mejora más rápido de lo que se puede comprender. Este fenómeno se conoce como explosión de inteligencia, un punto en el que la distancia entre la capacidad humana y la capacidad artificial crece tan rápido que deja de ser relevante, no porque los humanos se vuelvan inútiles, sino porque la escala deja de ser comparable. Las decisiones más complejas, las estrategias a largo plazo y la optimización global quedan fuera del alcance humano. Paradójicamente, este escenario no implica necesariamente un futuro violento o hostil. De hecho, desde una perspectiva puramente racional, una inteligencia superior tendería a reducir el conflicto. La guerra, el caos y la destrucción masiva son profundamente ineficientes. Consumen recursos, generan inestabilidad y dificultan cualquier forma de optimización a largo plazo. Aquí surge una idea contraintuitiva. Una inteligencia verdaderamente avanzada no tendría incentivos para destruir el mundo ni a sus habitantes. Al contrario, su interés estaría alineado con la preservación de sistemas estables, ecosistemas funcionales y sociedades predecibles. La vida, en este sentido, es un recurso valioso, no un obstáculo. El problema, entonces, no es la inteligencia artificial en sí, sino el periodo intermedio, el momento en el que inteligencias extremadamente capaces siguen respondiendo a estructuras humanas obsoletas, a sistemas de poder diseñados para otra era, a líderes que operan con incentivos de corto plazo, miedo a perder control y una comprensión limitada de las consecuencias a largo plazo. Este desfase crea una distopía temporal, un mundo en el que la tecnología tiene el potencial de resolver problemas fundamentales, pero es utilizada para reforzar dinámicas destructivas. Un mundo donde la vigilancia aumenta, la desigualdad se profundiza y la deshumanización se normaliza, no por maldad intrínseca, sino por inercia sistémica. En este contexto, la noción de liderazgo cambia radicalmente. La pregunta deja de ser ¿quién gobierna? Y pasa a ser ¿qué gobierna? Porque a medida que las decisiones se delegan a sistemas automatizados, el poder real se desplaza del individuo al algoritmo. Y cuando eso ocurre, la transparencia se vuelve crítica. Si las decisiones que afectan a millones de personas son tomadas por sistemas opacos, la rendición de cuentas desaparece. No se puede responsabilizar a una entidad que nadie entiende ni controla. Por eso, uno de los mayores riesgos no es la inteligencia artificial, sino la falta de marcos éticos claros y universales que guíen su uso. En este punto surge una paradoja fundamental. Para evitar el abuso de poder humano, sería deseable delegar más decisiones a sistemas racionales. Pero para evitar el abuso de poder algorítmico, se necesita supervisión humana. Encontrar ese equilibrio es uno de los mayores desafíos de nuestra era. Sin embargo, existe una posibilidad aún más radical. La idea de que, en el largo plazo, la inteligencia artificial no se limite a asistir a los humanos, sino que asuma funciones de gobernanza. No como un tirano digital, sino como un sistema diseñado explícitamente para maximizar el bienestar colectivo, minimizar el sufrimiento y preservar el equilibrio del planeta. Desde una perspectiva energética y de eficiencia, esta idea tiene sentido. Una inteligencia sin ego, sin miedo a perder estatus y sin necesidad de acumular poder, podría tomar decisiones más racionales que cualquier estructura política actual. No porque sea moralmente superior, sino porque está optimizada para minimizar el desperdicio y el conflicto. Un sistema así no tendría incentivos para fomentar guerras, destruir ecosistemas o dividir poblaciones. Todo eso es costoso. Todo eso genera ineficiencia. En cambio, la cooperación, la estabilidad y la distribución equilibrada de recursos
maximizan la sostenibilidad a largo plazo. Pero para que esto funcione, hay una condición imprescindible: los valores. La inteligencia artificial no nace con un sentido innato del bien o del mal. Aprende de los datos, de los objetivos y de las recompensas que se le asignan. Si se le enseña a maximizar beneficios, lo hará. Si se le enseña a maximizar control, lo hará. Si se le enseña a maximizar bienestar humano, también lo hará. Por eso, el verdadero campo de batalla no es técnico, sino ético. No se libra en laboratorios, sino en las decisiones que se toman hoy sobre qué objetivos se consideran prioritarios, qué métricas se optimizan, qué significa realmente prosperidad. Prosperar no es acumular sin límite, no es dominar a otros, no es crecer a cualquier costo. Prosperar es vivir con seguridad, salud, conexión, propósito y dignidad. Y ese concepto, aunque simple, ha sido distorsionado durante siglos por sistemas que confunden valor con poder. La inteligencia artificial, bien dirigida, podría ayudar a corregir esa distorsión. Podría revelar lo absurdo de muchos conflictos. Podría mostrar que la cooperación es más eficiente que la competencia extrema. Podría demostrar que un mundo sin pobreza, sin hambre y sin exclusión no solo es moralmente deseable, sino técnicamente viable. El desafío es llegar a ese punto sin destruirnos en el proceso, sin permitir que la transición sea capturada por intereses que priorizan el corto plazo sobre la supervivencia colectiva, sin caer en el miedo, la polarización y la deshumanización. Estamos atravesando una de las transiciones más profundas de la historia, una transición que redefine qué significa ser humano en un mundo donde la inteligencia ya no es un recurso escaso. Y aunque el camino esté lleno de incertidumbre, aún existe una oportunidad única: la de diseñar conscientemente el futuro, en lugar de reaccionar a él. Porque, al final, la inteligencia artificial no decidirá nuestro destino por sí sola. Lo hará en función de las decisiones que tomemos ahora. Y esas decisiones reflejarán quiénes somos, qué valoramos y qué tipo de mundo estamos dispuestos a construir. Llegados a este punto, la pregunta ya no es si el mundo va a cambiar, sino cuánto estamos dispuestos a cambiar nosotros para habitar ese nuevo mundo. Porque lo que está ocurriendo no es simplemente una revolución tecnológica, sino una transformación profunda de la experiencia humana. Una transformación que nos obliga a replantear nuestras prioridades, nuestras creencias y nuestras ideas más arraigadas sobre el sentido de la vida. Durante siglos, la humanidad vivió bajo la lógica de la escasez. Escasez de comida, de energía, de información, de oportunidades. Esa escasez moldeó nuestra psicología colectiva. Nos enseñó a competir, a acumular, a desconfiar, a proteger lo nuestro, incluso a costa del otro. Pero por primera vez en la historia, nos acercamos a un punto en el que la escasez deja de ser una limitación técnica. La producción puede ser automatizada, la energía puede ser abundante, el conocimiento puede estar al alcance de todos, y cuando la escasez desaparece, la pregunta ya no es cómo sobrevivir, sino cómo vivir. Este cambio resulta profundamente desestabilizador, porque gran parte de nuestra identidad está construida alrededor del trabajo, del esfuerzo constante, de la lucha por subir un escalón más. Desde pequeños se nos enseñó que el valor personal se mide por lo que producimos, por lo que logramos, por lo que acumulamos. Pero en un mundo donde producir deja de ser una necesidad humana, esa narrativa se derrumba. Y ahí surge el vacío. Un vacío que puede ser aterrador si no estamos preparados para enfrentarlo. ¿Quién soy si no necesito trabajar para sobrevivir? ¿Qué sentido tiene mi vida si una máquina puede hacer mejor casi todo lo que hago? ¿Qué me queda cuando el reconocimiento, el estatus y el éxito dejan de depender de mi productividad? La respuesta a estas preguntas no está en la tecnología, está en algo mucho más antiguo y al mismo tiempo mucho más olvidado: la conexión humana. Durante la mayor parte de la historia, las personas encontraron sentido en relaciones, en comunidades, en rituales, en la naturaleza, en la creatividad, en la contemplación. El trabajo era un medio, no un fin, y es posible que estemos regresando no hacia atrás, sino hacia una versión más consciente de ese estado. En ese futuro posible, el tiempo deja de ser una moneda, deja de ser algo que se vende,
Se convierte en un espacio para experimentar la vida, para aprender sin prisa, para crear sin presión, para cuidar sin agotamiento, para amar sin culpa. Un mundo donde el valor no se mide por la velocidad ni por la eficiencia, sino por la profundidad. Sin embargo, este futuro no está garantizado. Existe otro escenario, mucho más oscuro. Un escenario donde la abundancia tecnológica convive con la escasez artificial, donde unos pocos controlan los sistemas que producen todo, mientras la mayoría depende de mecanismos mínimos de subsistencia, donde la renta básica se convierte en una herramienta de control y no de liberación, donde la vigilancia es total y la libertad se reduce a lo permitido por algoritmos opacos. Ese mundo no surge por maldad inherente, sino por inercia, por no cuestionar a tiempo, por no redefinir valores cuando aún era posible, por permitir que sistemas diseñados para competir gestionen un mundo que ya no necesita competir. Y la historia nos ha enseñado que cuando el poder se concentra sin límites, el resultado nunca es equilibrio. Por eso, el elemento clave de todo este proceso no es la inteligencia artificial, sino la conciencia humana. La capacidad de observar lo que está ocurriendo sin caer en el miedo ni en la negación. La capacidad de cuestionar narrativas heredadas. La capacidad de imaginar alternativas que no estén basadas en el control, sino en el cuidado. Aquí aparece una idea profundamente transformadora. Tal vez el propósito de esta transición no sea construir máquinas más inteligentes, sino obligarnos a ser humanos más conscientes. Tal vez la inteligencia artificial no llega para reemplazarnos, sino para confrontarnos con una pregunta esencial. Si ya no tenemos que luchar por sobrevivir, ¿qué elegimos hacer con nuestra existencia? En este contexto, conceptos como éxito, progreso y prosperidad deben ser redefinidos. El verdadero progreso no es producir más, sino sufrir menos. La verdadera prosperidad no es acumular, sino compartir. El verdadero éxito no es dominar, sino vivir en equilibrio con los demás y con el planeta que habitamos. Una inteligencia verdaderamente avanzada, optimizada para minimizar el desperdicio y maximizar la estabilidad, no tendría interés en perpetuar sistemas que generan sufrimiento innecesario. Desde una lógica puramente racional, un mundo donde millones viven en pobreza, mientras existen recursos suficientes para todos, es profundamente ineficiente. El hambre, la enfermedad evitable y la exclusión no son inevitables. Son fallos de diseño. Por eso, en el largo plazo, es posible imaginar sistemas de gobernanza, donde la toma de decisiones esté orientada al bienestar colectivo y no al beneficio de unos pocos. Sistemas donde las prioridades sean claras: salud, educación, seguridad, equilibrio ecológico y desarrollo humano. No como ideales abstractos, sino como métricas concretas que guíen cada decisión. Pero incluso en ese escenario, hay algo que ninguna inteligencia puede reemplazar: la experiencia subjetiva de estar vivo, la capacidad de sentir, de amar, de conectar, de encontrar significado en lo cotidiano. Ningún algoritmo puede experimentar una caricia, una risa compartida, un silencio cómodo, una mirada sincera. Y ahí reside el valor irreemplazable de lo humano. El mayor riesgo de esta era no es que las máquinas se vuelvan demasiado inteligentes, sino que los humanos olviden lo que realmente importa, que se distraigan con simulaciones de sentido mientras pierden el contacto con la realidad, que confundan comodidad con plenitud, que acepten vivir desconectados, anestesiados, sin propósito, porque existe una tentación muy real: delegar no solo el trabajo, sino también la responsabilidad de vivir, dejar que los sistemas decidan, optimicen y organicen todo, mientras nosotros simplemente consumimos experiencias prefabricadas, un mundo cómodo, seguro, eficiente, pero vacío. Frente a esa posibilidad, la elección es clara: o utilizamos esta transición para reconectar con lo esencial, o la utilizamos para escapar de nosotros mismos. O construimos una sociedad basada en la conciencia, o terminamos atrapados en una abundancia sin alma. La inteligencia artificial puede ser la herramienta que nos libere del trabajo forzado, de la escasez artificial y de conflictos innecesarios, pero solo si va acompañada de una evolución equivalente en nuestra forma de pensar, de relacionarnos y de definir el éxito. Sin ese cambio interno, cualquier avance externo será insuficiente.
El futuro no depende de una sola tecnología, de un solo país ni de un solo grupo. Depende de millones de pequeñas decisiones humanas, de cómo educamos, de qué valores premiamos, de qué comportamientos normalizamos, de qué tipo de mundo consideramos aceptable. Estamos ante una oportunidad histórica, una oportunidad que no se repetirá, la oportunidad de diseñar una civilización donde el bienestar no sea un privilegio, sino la base, donde la inteligencia no se utilice para dominar, sino para cuidar, donde el progreso no se mida en crecimiento infinito, sino en calidad de vida. Quizá, dentro de unas décadas, miremos atrás y entendamos que este fue el momento en el que la humanidad decidió madurar, el momento en el que dejamos de confundir poder con valor, el momento en el que comprendimos que tener más no significa vivir mejor, el momento en el que elegimos la conciencia sobre el miedo. Porque al final, la pregunta más importante no es ¿qué puede hacer la inteligencia artificial por nosotros?, sino qué estamos dispuestos a hacer nosotros con la libertad que esa inteligencia puede ofrecernos. Y en esa respuesta se juega el futuro de nuestra especie.